Y acá tengo, te ves en el fondo más. Igual no es un problema. En las afueras de mi patio, de mi casa, con una silla gamer porque no tengo suficientes sillas de exterior. Está a otro nivel mi mamá. Estoy más bajita, tiene una silla bajita, más pequeña. Y estamos tomando mate y hoy les podemos enseñar un poco de vocabulario de exterior. Tengo puestos los anteojos de sol porque son muy necesarios, ¿no? Sí, Con yo este clima. me los olvidé en el bolso adentro. Bueno, mamá no tiene, pero son importantes. Después nos vamos a meter al agua en la pileta. Sí, vamos a refrescarnos y nos metemos en nuestra pileta de agua de lona. Sí, ahora después les muestro mejor. Y tenemos protector solar, que es muy necesario también. Yo ayer estuve en la pileta y estoy color rojo de piel porque no me puse protector solar y es muy importante. Y también tengo un broche de pelo porque si no te morís de calor. Así como para enganchar el pelo, así. Yo lo tengo suelto. Si Cami me presta el broche, yo me puedo levantar el pelo y enganchar para no tener tanto calor. Exactamente. Y también cuando hace tanto calor necesitas, a ver si sale, Yo te echo. dale. Es, bueno, le decimos Off, que es la marca. Pero es repelente de insectos, Repelente de insectos. de mosquitos. Uy, fuerte el olor. Así. Fuerte el olor para evitar que los bichos... Ay, voy a estornudar. Está re fuerte. Pero bueno, este es como nuestro día de verano. Y no puede faltar, ¿qué no puede faltar? El mate. Bueno, ahora estamos esperando que venga Fausto, porque a mí cuando hace este calor, en realidad me gusta mucho más tomar tereré, que es mate frío, y yo lo hago con jugo, así que ahora en el próximo clip probablemente ya les muestre mi versión de tereré, que es el mate frío. A mamá, ¿qué opinas del tereré, Ma? No, a mí no me gusta. A mí me gusta el mate con agua caliente. El tereré no es lo mío, y menos con jugo, pero son gustos. A ellos les encanta, a mí no. No. Para mí el mate es con agua caliente. ¿Qué tenés atrás tuyo que también es importante los días que hace calor? ¿La toalla? Sí. Ah, la toalla para cuando salimos de la pileta. Exacto. Entonces nos preparamos la toallita, entonces cuando salimos nos metemos al agua, nos mojamos, nos refrescamos y cuando salimos nos envolvemos con la toalla playera, que uno la puede usar para secarse o la puede usar tipo lona también para acostarse y secarse. Exacto, en la playa capaz está buena tipo lona. ¿Cómo es tipo lona? Uno la pongo, si estuviéramos en la arena, la pondríamos así y uno se acuesta. Ay, así. Mamá lo está dando todo por el input. Uno se acuesta en la playa y toma sol. Está difícil enfocarte. Tarco está gritando allá, a ver si le puedo hacer zoom. ¿Qué pasa, mi amor? Bueno, después va a salir Tarco en algún momento. Yo prefiero salir con Tarco cuando está Martín también, así estamos atentos porque puede escapar, básicamente. Y sí, por en las nuestro dudas. patio. Ah, bueno, ahí se ve la pileta. Y ahí se ve la pileta, que es una pileta estilo pelo pincho, Que le decimos en Argentina. Claro, que solo la armamos en verano. ¿Cuál es el material? Es lona. Ah, lona, como justo lo que dijimos. Claro, esto es lona. Estos son caños. Y cuando termina el verano, la desarmamos todo. La secamos, la doblamos y la guardamos en un cuartito para que no ocupe espacio. Exactamente. Porque tenemos solo 2 meses de mucho calor. ¿Y estás lista? ¿Tenés tu bikini? Sí, yo tengo acá. No les voy a mostrar, pero solo, Sí. solo la tirita. Tengo mi malla puesta. Sí, yo también. Abajo del vestido que tengo mi malla. Le decimos malla en Argentina al bikini. El bikini. Y después nos vamos a meter
porque no queda otra opción, ¿no? Cuando hace tanto calor, porque en Buenos Aires se pone muy, muy caluroso, la verdad. Uno se siente fresco, uno se mete en la pileta y no es para nadar, es para refrescarse un ratito. Exactamente. Así que, bueno, la palmera, vocabulario de playa. Estamos en la playa con la palmera. En una playa de mentira. Y bueno, ahora esperar a Fausto para hacer tereré y después meternos al agua. Bueno, Fausto ya está por llegar, así que voy a preparar el tereré. Ingredientes: agua fría, hielo, una jarra. No tengo una jarra, así que estoy usando una botella cortada con un montón de hielo. ¿Por qué esta botella cortada? Porque le puedo poner estos hielos que son gigantes y es importante para que quede bien frío el tereré. Y acá tengo, te ves en el fondo más. Igual no es un problema. El jugo, que es un jugo de paquete, esta marca muy conocida en Argentina, Tang. No sé si es argentina. No sé si es argentina, pero bueno, es un jugo en polvo. No, imagino que tiene que existir en otros países. Es como una opción muy económica de jugo. Entonces tiramos el jugo a nuestra jarra o botella cortada, en mi caso más económico. Agua fría. Y ahí mi mamá me sostiene, vamos a rellenar. Y se hace el jugo bien helado, bien frío. Eso es lo más importante para mí en el tereré. Rellenando un jugo. Bueno, hay que mezclarlo un poco, así que voy a buscar un tenedor. Cumple la función. Tenemos nuestro jugo. Y en una taza, aparentemente esta es una mejor técnica, me copié de la madre de Martín. Ponemos la yerba del mate y después cebamos, pero con el jugo. Así que vamos a hacer el primero. Tengo las manos resbaladizas de la crema solar. Hay que esperar un poco, porque no es lo mismo que con agua caliente. Tarda más tiempo en salir el sabor. Claro, en que salga el sabor de la yerba de acá. Y es refrescante. Muy refrescante. Todavía tiene solo sabor a jugo, así que hay que esperar a que la yerba empiece a alargar su sabor. Así que si lo prueban en casa, esperen un poco a que la yerba largue el sabor. Y listo, tereré. Creo que en el hemisferio norte ahora están muertos de frío, así que no creo que quieran probar tereré. Pero cuando haga calor, bueno, a vos no te gusta, a mi mamá no le gusta, pero a mí y a mi hermano nos encanta. Así que, cheers, recomendación. Parlante de música, música mexicana y tereré. ¿Qué están haciendo, Fausto? Estamos viendo bicicletas viejas. Estas bicicletas viejas están oxidadas. Esto es óxido. Eso es óxido. Y esta bicicleta está dada vuelta. Sí, ¿por qué? Porque estábamos viendo cómo giraban las ruedas y la cadena está completamente trabada. Está inmóvil, trabada. Así que, ¿a dónde tenemos que ir para encontrar una solución? A una bicicletería para que arreglen la bicicleta. Porque no le anda la cadena. Esto es la cadena, las ruedas, la cadena. Pero las ruedas están bien. Las ruedas las inflamos. ¿Las inflamos? Está inflada, las inflamos con el inflador. Acá tengo otro tipo de inflador. Porque la otra bici tiene otra entrada para inflarlo. Claro, son diferentes infladores para diferentes bicis. Ahora esta tiene las ruedas infladas. Tenemos un fondo muy hermoso, ¿no? Muy artístico. Esto es humedad. Humedad. No tenés micrófono. Una pared con decoración. Es una pared vintage.
No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.